Si hubieras vivido hace 2000 años, probablemente hubieras llegado a la misma conclusión que todos los sabios: que la Tierra está inmóvil y que todo se mueve alrededor de ella. La Tierra es el centro del universo. Hoy sabemos que estaban equivocados. Pero la pregunta realmente interesante es: ¿por qué tardamos 2000 años en darnos cuenta? Porque la historia de la astronomía no es la historia de unas personas ignorantes siendo sustituidas por personas sabias. Es la historia de sabios construyendo un puzzle enorme, cada uno aportando una pequeña pieza a todo este conocimiento. Y comienza con Aristóteles. Nos encontramos en el siglo IV a.C. Aristóteles no era simplemente un filósofo, intentó construir la historia completa de la realidad. Biología, física, química, lógica, filosofía, oratoria, política, prácticamente de todo. Según su modelo, la Tierra estaba en el centro del universo y alrededor suyo giraban la Luna, el Sol, las estrellas. Además, consideraba que todos estos astros que giraban alrededor de la Tierra lo hacían con un movimiento perfectamente circular, cuya forma se consideraba la perfección. Observa las esferas celestes. Los planetas se mueven en círculos perfectos, un orden eterno. La idea no era tan loca, coincidía con lo que la gente podía observar mirando el cielo. Nadie sentía que la Tierra se movía, nadie podía observar paralaje estelar, y en verdad todo parecía girar alrededor nuestro. Por eso el modelo aristotélico perduró durante tantos años, porque era realmente convincente. Sin embargo, había un problema. Los planetas parecían moverse de una forma un poco extraña. Y aquí entra Ptolomeo, el sabio que consiguió hacer encajar y funcionar un sistema que era erróneo. Nos trasladamos ahora al siglo II después de Cristo. Ptolomeo heredó el sistema geocéntrico y se encontró con un desafío. Todo parecía girar alrededor de la Tierra en círculos perfectos, excepto los planetas, que en el transcurso de su órbita había un momento que se paraban, volvían hacia atrás un trayecto pequeño, para luego volver a tirar para adelante. ¿Qué estaba pasando aquí? ¿Cómo podía explicarse esto? La solución de Ptolomeo fue cuanto menos brillante. Introdujo los epiciclos. Los planetas, además de su órbita alrededor de la Tierra, iban dando circulitos. Y esto es lo que hacía que los planetas pudieran verse que tiraban hacia atrás en algunos momentos y luego volvían a tirar hacia adelante. Con esto conseguía explicar el famoso movimiento retrógrado de los planetas. Llamamos planetas a las estrellas errantes, que describen un movimiento retrógrado aparente, porque giran alrededor de la Tierra y de su epiciclo. Hoy solemos presentar esto como un error, y en verdad lo fue, pero sería un poco injusto, porque Ptolomeo consiguió predecir con un modelo matemático las posiciones de los planetas, incluso haciéndolo con un modelo que era erróneo. Lo que quiero decir es que se le ocurrió muchísimo para conseguir explicar los movimientos de los planetas y que realmente funcionaba en gran medida, que en ese momento no había nadie capaz de hacer una explicación mejor. El problema es que al fin y al cabo era una teoría errónea y cuantas más observaciones se iban acumulando, más problemas se iban presentando. No solo fueron el tema de los epiciclos, sino que también se tuvieron que añadir otras características como el punto ecuante. ¿Pero qué pasa? Que nadie tenía una alternativa mejor. Las ideas de Ptolomeo se mantuvieron como ciertas más de 1000 años. Hasta que llegó Copérnico. Nos situamos en el siglo XVI. Copérnico llevaba años reflexionando sobre el movimiento de los astros y se planteó la pregunta clave: ¿qué pasaría si la Tierra no fuera el centro del universo? ¿Qué pasaría si fuera el Sol? La idea fue revolucionaria, por supuesto. La Tierra no solo dejaba de ser el centro del universo, sino que pasaba a ser un planeta más de todo el sistema solar. Con este modelo, los movimientos retrógrados dejaban de ser un misterio, se explicaban por sí solos. De modo que el modelo era mucho más sencillo para explicarlo todo. Sin embargo, Copérnico era consciente de lo arraigadas que estaban las ideas de Ptolomeo, así que apenas difundió sus propias ideas. Su obra más importante, De Revolutionibus Orbium Celestium, se publicó en 1543, el año de su propia muerte. La idea no era nada mala, pero aún no teníamos pruebas. Como veis, la obra de Copérnico estaba escrita en latín. No tuvo muchos problemas con la Iglesia, puesto que
se entendió como una idea hipotética y destinada, pues al estar escrita en latín, a los pensadores, a los sabios de la época. No estaba pensada como para difundirla y como divulgarla al gran público, entre que estaba dirigida solo a los sabios y que la publicó el año de su propia muerte. No tuvo problemas al publicar su obra. Todo lo contrario le pasó al siguiente. Galileo Galilei fue capaz de coger un instrumento que se había inventado en los Países Bajos y transformarlo, mejorarlo para poder mirar el cielo. Con esto consiguió observar diferentes cosas que le permitieron no solo pensar que quizá podía haber un modelo heliocéntrico, tenía pruebas. Fue capaz de observar relieve en la Luna, de observar manchas solares, pero lo más importante de cara a lo que nos atañe, observó las fases de Venus y observó 4 satélites alrededor de Júpiter. Esto era demoledor contra el geocentrismo. Era una demostración de que no todo giraba alrededor de la Tierra. Galileo Galilei publica su obra a principios del siglo XVII. Y a diferencia de Copérnico, Galileo era un divulgador. Tenía ganas de que todo esto lo supiera todo el mundo. Por lo cual no escribió en latín, escribió en italiano y de una manera muy llana, para que lo entendiera todo el mundo. Así que sus ideas, que realmente se cargaban el geocentrismo y que estaban destinadas al gran público, aquí sí que tenían un choque frontal contra el status quo y contra la Iglesia. Él sí tuvo grandes problemas y fue arrestado y invitado a retractarse de sus ideas. La verdad es que no ayudaba su carácter. Se ve que era provocador, disfrutaba ganando los debates, ridiculizando las ideas que no eran ciertas, de modo que en este contexto y habiendo descubierto lo que descubrió, pues seguramente consiguió ganarse bastantes enemigos. Consiguieron que se retractara de sus ideas, pero lo que él había expuesto ya estaba ahí. Eso ya no se podía borrar. Paralelamente a Galileo, tenemos a Johannes Kepler, que también a principios del siglo XVII recoge todas las observaciones de su predecesor Tycho Brahe y es capaz de coger todos estos datos, toda esta cantidad de datos tan grande, combinarlas todas en un modelo matemático y 3 grandes leyes que son fundamentales en la astronomía. La primera ley es tan sencilla como decir que las órbitas de los planetas no son circulares sino elípticas. En este momento que lo tenemos tan claro no hay ningún tipo de sorpresa, pero para toda la evolución que llevamos de la astronomía esto era un gran salto. Los movimientos de los planetas no son en el círculo perfecto que todos tienen en la mente que tendría que ser el movimiento estelar, sino que son elipses. La segunda ley dice que el radio, la línea que une el Sol con un planeta, barre en tiempos iguales áreas iguales. ¿Qué significa esto? Pues significa esto que cuando un planeta está más cerca del Sol, en el perihelio, va a una velocidad mucho más rápida que cuando se encuentra alejado del Sol, en el afelio. Porque el área que tienen que barrer, el área que barre un mismo planeta, es igual en tiempos iguales. De modo que si está más cerca del Sol tiene que ir más rápido porque ese radio es más corto. Kepler también vio que cuando un planeta está más alejado del Sol, más tarda en completar su órbita. Pero no solo esto que puede parecer intuitivo, sino que hay una relación matemática, en la cual el periodo al cuadrado es proporcional a la distancia al cubo entre el Sol y ese planeta. Además, esta relación no es solo para un planeta, sino que se mantiene en todos los planetas de un mismo sistema solar. Esto nos permite hacer un montón de cálculos y usarlo en resolución de problemas, sabiendo solo pues, el periodo y la distancia. Así que Kepler hizo un gran trabajo, muchísimo trabajo, pero solo teníamos datos matemáticos, no teníamos un por qué sucede esto, un cuál es la causa, cómo está todo esto regido. Solamente tenía datos y vio que había una relación matemática en todos ellos y consiguió establecer una gran base para el siguiente, que es, efectivamente, Newton. En 1687, por tanto a finales de este siglo XVII, Newton es capaz de coger todas estas piezas y decir ¡pam! Lo tengo. Consiguió entender que lo mismo que hace caer la famosa manzana al suelo es lo mismo que mantiene en órbita a la Luna alrededor de la Tierra, o lo mismo que nos mantiene a nosotros en la Tierra dando vueltas alrededor del Sol. Unificaba la gravedad
terrestre con la gravedad celeste. Unificaba las dos físicas. Unas físicas que se habían considerado absolutamente diferenciadas, una física imperfecta, terrenal, y una física perfecta, celeste. Por fin encontraba una relación a todo ello y veía que se podía calcular absolutamente todo de la misma manera. Conseguía una ley de la gravitación universal, y este es su gran hallazgo. Con esto, Newton no solo explicó cómo se mueve el sistema solar, sino que unificó la física del universo. A todo esto hacía falta algunas observaciones más para tener claro que el Sol no era el centro del universo. Herschel en el siglo XIX intentó cartografiar la Vía Láctea. Sin embargo, también incurrió en un grave error: situar al Sol cerca del centro de la Vía Láctea. No fue hasta el principios del siglo XX que Shapley fue capaz de demostrar que el Sol no está en el centro de la Vía Láctea, sino en una posición mucho más periférica. Y así termina un viaje de más de 2000 años. Aristóteles construyó una visión coherente del universo. Ptolomeo le dio un respaldo matemático. No fue hasta Copérnico, muchos siglos después, que fue capaz de decir que algo no cuadraba y que había que cambiar el punto de vista. Y fue Galileo Galilei el que anunció a todo el mundo que parecía que el sistema heliocéntrico funcionaba mucho mejor que el geocéntrico. Pero con todo eso solo había unas pocas observaciones. Kepler usó un montón de datos observacionales de Tycho Brahe y los convirtió en un modelo matemático que realmente funcionaba y cuadraba perfectamente. Y fue Newton quien cogió todas estas piezas y fue capaz de transformarlo en una ley de gravitación universal que funciona en todos los sitios del universo. Supongo. Quizás la mayor lección de la historia no sea quién tenía razón, sino cómo avanza realmente la ciencia. Ninguno de ellos hubiera podido avanzar sin que los otros, incluso los equivocados, hubieran puesto sus piezas antes que ellos. Incluso los modelos equivocados fueron necesarios para poder montar las piezas de este puzzle. Bueno, todo este tema súper interesante nos permite coger la historia de la astronomía y ver que todo va encajando, que todo se ha ido transformando y no ha sido siempre igual, que la ciencia es una disciplina que va mejorando y que se trata de tener la mejor explicación posible con los datos que hay hasta el momento, y que realmente funciona así y no hay ningún problema con ello. Lo importante es, con los datos que tenemos hasta ahora, cuál es la mejor explicación que podemos tener. Así ha funcionado la ciencia siempre y así funcionará. Y yo creo que este es el mejor aprendizaje que podemos transmitir al alumnado. Es decir, que aquí hay una naturaleza de la ciencia, de cómo funciona, de cómo se transforma, de cómo aprovechamos lo que ya había para ir avanzando y tener unas explicaciones mejores, que es importantísimo y que debemos hacerles llegar. Que la ciencia va evolucionando y no significa que a veces se equivocaba o que va a estar equivocada siempre, sino que con los datos que tenemos pues nos quedamos con la mejor explicación posible en ese momento. Y muchas gracias por llegar hasta aquí, por escuchar todo este tema interesantísimo. Nos vemos en la próxima y chao.